Bueno, el pastor ha estado presentando algunos estudios sobre los profetas menores y dado que tuvimos esta interrupción para tener el estudio del libro de Números, eh, conversamos que va a retomar el estudio de los profetas menores, pero decidimos hacer esta pequeña introducción general a los profetas menores. Quiero decirle que esto los hebreos lo conocían a este grupo de libros como el libro de los 12. Los profetas del Antiguo Testamento se dividen en profetas mayores y menores. Y solamente esta distinción es para distinguir por la extensión de sus escritos. Entre los profetas mayores tenemos a Isaías. Isaías profetizó en el reino del sur, o sea, en el reino de Judá, y lo hizo entre los años 739 y 686 antes de Cristo. Contemporáneo a Isaías fue el profeta Oseas y el profeta Miqueas. Jeremías, otro de los profetas mayores, profetizó también en el reino del sur entre los años 627 y 561 antes de Cristo. Tenemos dos más, Ezequiel. Ezequiel profetizó en Babilonia. Lo hizo entre los años 592 y 570 antes de Cristo. Él estuvo en el exilio y viajó en el grupo con Daniel y sus amigos. Bueno, Ezequiel era sacerdote y fue transportado a Babilonia y allá el Señor lo llamó para desarrollar su ministerio profético. Y el último de los profetas mayores es Daniel, que también profetizó en Babilonia y lo hizo entre los años 605 y 536 antes de Cristo. Se llaman mayores porque cada profeta mayor se presentaba en un rollo o códice que es un ordenamiento de los manuscritos como la forma de nuestros libros actuales por separado. Y el libro de Lamentaciones se agregaba siempre al final del libro de Jeremías. Ahora, los 12 profetas menores que se presentan agrupados al final del Antiguo Testamento vivieron y desarrollaron su ministerio profético durante un extenso periodo de tiempo. El más antiguo es el profeta Abdías. Desarrolló su trabajo en torno al 850 antes de Cristo. Y el último de los profetas menores fue el profeta Malaquías, que profetizó en el año 430 antes de Cristo y en ese periodo. Ahora, por orden de aparición en la compaginación de los 12 mensajes, vamos a indicar que Oseas y Jonás profetizaron en el reino de Israel, en el reino del norte. Aparentemente son los únicos profetas que son oriundos del reino del norte. En el caso de Oseas, él desarrolló su trabajo entre el año 755 y el 710 antes de Cristo. Y en el reino del sur, bueno, Oseas ya dijimos que profetizó en ambos. Está el profeta Joel, que la fecha más posible o probable de su ministerio está entre los años 835 y 796 antes de Cristo. El profeta Amós, que profetizó entre los años 790 y 739. Él es contemporáneo de Jonás, Oseas e Isaías. El profeta Abdías, que como hemos dicho es el más antiguo, entre el año 850 y 840 antes de Cristo desarrolló su trabajo y probablemente fue contemporáneo de los profetas Elías y Eliseo.
Hemos mencionado ya a Jonás, que profetizó en el reino del norte, pero tal vez lo más importante del ministerio de Jonás está fuera de Israel, es su trabajo de profetizar en la ciudad de Nínive. Jonás vivió entre los años 790 y 753 antes de Cristo y contemporáneo probablemente de Oseas y Amós. El profeta Miqueas profetizó entre los años 750 y 686 antes de Cristo. El profeta Nahum en torno al año 650. No hay mucha certeza de la fecha del profeta Nahum. Habacuc profetizó al reino del sur entre los años 615 y 605 antes de Cristo. Todos estos, y Sofonías, que también está entre los años 635 y 625 antes de Cristo. Todos estos profetas desarrollaron su ministerio antes que el pueblo de Judá, el reino del sur, fuera cautivo a Babilonia. Unos prácticamente 100 años de eso, el reino del norte, el reino de Israel, había sido en el año 722 antes de Cristo derrotado por los asirios y habían sido trasladados todos ellos y repartidos en las amplias tierras del imperio asirio. Al retorno de Babilonia tenemos los profetas que se conocen como profetas post-exílicos y son Ageo, Zacarías y Malaquías. En el caso de Ageo, desarrolla su trabajo de profeta durante el tiempo del primer retorno, o sea, es contemporáneo de Zorobabel. Zacarías desarrolla su trabajo profético entre los años 480 y 470 antes de Cristo, y el último es Malaquías, que es contemporáneo a Esdras y Nehemías y desarrolla su trabajo de ministerio profético entre los años 430 424 antes de Cristo. ¿Mm? Esos son los 12 profetas que conocemos como profetas menores. Y en esta imagen pueden ver ustedes ahí una línea de tiempo donde encontramos eh, distribuido tanto profetas mayores como menores en el tiempo en que desarrollaron sus ministerios. Ya vimos gran parte de ellos en el reino del sur, pero también algunos compartiendo el reino del sur y del norte. Cada libro tiene un tema característico y quisiera enunciarlos entonces porque de acuerdo a estos temas característicos, el pastor Nadir a contar la próxima semana va a empezar a desarrollar la presentación de cada uno de estos libros. El caso de Oseas, el tema característico es el Dios que guarda su pacto. Joel, el Dios que rechaza la apatía. Amós, el Dios que ruge contra el pecado. Abdías, el Dios que juzga el orgullo. Jonás, el Dios que ama de manera leal y libre. Nahum, el Dios que testifica contra el pecado. Perdón, Miqueas, el Dios que testifica contra el pecado. Y Nahum, el Dios que humilla a los arrogantes. Habacuc, el Dios que produce confianza en medio de la crisis. Sofonías, el Dios que castiga para limpiar a su pueblo. Ageo, el Dios que restaura el templo. Zacarías, el Dios que restaura Jerusalén. Y Malaquías, el Dios que restaura a su pueblo. Al presentarse estos 12 mensajes en un solo rollo,
queda claro que estas 12 obras conforman una gran obra compuesta por 12 partes, y así debemos considerarlo también nosotros. En estos libros vamos a encontrar una proyección común en todos, y es que toman el tema del pecado, lo asocian con un castigo por causa de ese pecado, pero terminan con un mensaje de restauración. Y hay que considerar que literariamente, si bien son 12 los instrumentos humanos que escriben, es un solo libro con 12 capítulos. Si bien los profetas menores van a enfatizar fuertemente estos tres puntos que estamos viendo ahí, pecado, castigo y restauración, además hay un elemento de esperanza entretejido en el texto que hace hincapié en diversos temas. Vamos a encontrar los mensajes de los profetas menores el regreso a la tierra prometida, el nuevo pacto, la restauración de la naturaleza, la prominencia de la casa de David, el arrepentimiento genuino y especialmente los últimos días. Hay algo característico de los profetas y es que toman todos estos temas que hemos comentado y los van entretejiendo unos con otros, de modo que hay que leer con especial concentración para poder seguir el hilo del desarrollo que el profeta está dando a su tema. Ahora, tenemos que decir que no todos los profetas tocan los temas por igual, pero cuando recopilamos las partes vemos que hay un panorama de futuro. Esta es la importancia de considerar estas 12 partes como un todo porque tienen un desarrollo lógico dentro del ordenamiento en que se presentan los profetas menores. No es que hayan estado ahí sin ninguna ordenado de partida, no están ordenados cronológicamente según el desarrollo de su trabajo, ¿ah? Ni tampoco están ordenados por extensión, sino que fundamentalmente están ordenados por énfasis en estos tres puntos que estamos viendo ahí, pecado, castigo y restauración. Y entre medio, entrelazado con eso, los profetas van presentando los otros temas que son dentro del libro, son temas secundarios, pero que conforman el mensaje que Dios entregó a través del Espíritu Santo a cada uno de estos siervos de él. Veamos cuáles características tiene principalmente cada uno de los mensajes de los profetas menores. El primero de ellos, vimos, es el pecado. Y hay profetas que se centran entonces en el pecado, tanto generales, pecados generales, como pecados específicos que estropearon la relación de Israel con Jehová en el marco histórico. Y por lo mismo hablan del castigo asociado a ese pecado. Veamos algunos ejemplos. El caso de Oseas habla del adulterio espiritual de Israel y es muy fuerte la manera como Dios guía a Oseas para que ilustre esta presentación de su mensaje. Recordemos que Dios lo hace que se une en matrimonio con una mujer adúltera y de esa manera se va desarrollando toda la trama del mensaje porque el énfasis que quiere poner Oseas es que el pueblo de Israel ha ido tras ídolos y eso Dios lo considera como un adulterio espiritual. Han dejado de lado al Dios del pacto, al Dios que los ha guiado y cuidado y velado por ellos desde un inicio con Abraham
y lo han reemplazado por ídolos. Joel habla del pecado de Israel y de su maldad general. Amós habla de pecados más específicos de Israel y también toma o describe pecados específicos de las naciones que estaban en torno al pueblo de Israel. Especialmente lo vemos en el capítulo 1 de Amós. Abdías habla del odio de Edom hacia Israel. Es un, permítame hacer alguna advertencia aquí. Abdías es un solo capítulo, se centra en el juicio a los idumeos por la mala conducta que tuvieron desde siempre hacia el pueblo de Israel. Pero el libro de Abdías tiene también una característica especial. Es uno de los pocos libros que no tiene ninguna referencia en el Nuevo Testamento. Ahora, una de las maneras de validar que los libros del Antiguo Testamento son inspirados es justamente viendo cómo se usan en el Nuevo Testamento y las referencias que hizo Jesús especialmente y también los demás escritores del Nuevo Testamento hacia las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, Abdías se considera como libro inspirado porque desde siempre estuvo considerado entre los profetas menores. Es decir, siempre fue un capítulo de este libro o de este rollo conocido como el libro o rollo de los 12. Jonás habla del odio de Israel hacia Siria. Y Miqueas habla mucho de la solución para el pecado. Así es que estos 6 profetas menores se centran en lo que es el principal problema del ser humano, el pecado. Pero también vemos que hay algunos que se centran en el castigo. Describen en forma detallada el castigo inminente que viene en primer lugar sobre Israel de parte de Jehová. Y podemos destacar 3 de las 12 partes que toman este tema en forma muy relevante. El primero de ellos es Nahum. Nahum habla del castigo sobre Asiria. Habacuc habla del castigo sobre Israel y Babilonia. Y Sofonías habla del castigo general sobre las naciones. Es interesante considerar acá, hermanos, que parte importante de estos juicios anunciados por los profetas menores ya han ocurrido en el devenir de la historia de la humanidad. ¿Y por qué es importante? Porque hay también alusiones a ellos que aún están en el futuro. Y la conclusión que podemos sacar nosotros es que si Dios cumplió ya la primera parte de esa profecía, no cabe la menor duda que también cumplirá lo que viene. Y lo que viene es realmente una catástrofe para la humanidad que ha abandonado a Dios, que no tiene a Dios en su noticia. Y porque no tienen a Dios en su noticia, la paciencia de Dios se colmará y llegarán los juicios que están establecidos como castigo por la rebelión contra Dios. Pero hay un tercer tema también que los 3 últimos profetas menores desarrollan, pero no son los únicos. En general, los mensajes de los profetas menores terminan siempre con palabras de esperanza y es la de la restauración. Y hablan de esta restauración que ahora está en el futuro, en forma especial, Ageo, que se toma de cuanto a la restauración del templo, el profeta Zacarías, que habla de la restauración de Jerusalén y de las naciones, y el profeta Malaquías, que habla de la restauración de Israel. Estos son los temas principales que vamos a encontrar cuando abramos nuestras Biblias y
comencemos a profundizar en el estudio de los profetas menores, pero ya les he comentado que van entretejidos con un sinnúmero de otros temas que van conformando el mensaje de los profetas. Pero quisiera comentarles que hay algunas cosas que no podemos pasar por alto. En primer lugar, el mensaje que encontramos en los profetas menores en cuanto a la seriedad del pecado. El pecado es mucho más que la violación de una norma. Se ve como una profanación de la relación misma entre Jehová y su pueblo. En el Antiguo Testamento, esta profanación afectaba a la relación entre Jehová y el pueblo de Israel. Pero nuestra relación con Dios en el nuevo pacto también se ve afectada cuando permitimos en nuestra vida el pecado. En el caso de Oseas, como ya lo hemos comentado, lo ilustra con el adulterio y la fornicación, asimilándolo a la idolatría del pueblo. Y para eso, cuando ustedes lean Oseas, van a encontrar un lenguaje duro, un lenguaje que está orientado a remecer las conciencias del pueblo. Vamos a encontrar en estos 12 libros el compromiso de Dios por sus pactos. Eso, pero eso es parte de la restauración, el compromiso de Dios a sus pactos. Estableció pactos con la criatura desde el comienzo. Recordemos el pacto de Abraham allá en Génesis 12, y hay elementos en el pacto de Abraham que aún están pendientes de ser cumplidos. Y obviamente, si Dios se comprometió, llegará el momento en que eso se va a hacer realidad. Por eso que hablamos del compromiso de Dios a sus pactos. Por ejemplo, sabemos que Jehová es misericordioso, pero que debe castigar a los culpables. Y los voy a llevar ahora a un texto que encontramos al comienzo del Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Este es un texto muy importante, pero permítame decirles que, en general, el Pentateuco, los 5 primeros libros escritos por Moisés, son claves para poder comprender el resto del Antiguo Testamento e incluso la Biblia completa. Porque los escritores del Antiguo Testamento, posteriores a Moisés, reiteradamente vuelven su mirada hacia la ley de Moisés, libro de Éxodo, libro de Deuteronomio, y comparan la situación que está pasando el pueblo a lo que está establecido en la ley. La obediencia y las bendiciones, de acuerdo a cómo lo encontramos al final de Deuteronomio, o las maldiciones y los castigos o juicios de Dios sobre el pueblo, de acuerdo a cómo Dios también lo había ya revelado por medio de Moisés al pueblo. Así es que cuando destacamos en este momento, en cuanto al compromiso de Dios a su pacto, un texto en Éxodo 34, lo que estamos haciendo es decir: ojo, ahí está lo que Dios pide y exige de su pueblo. Veamos entonces cómo el pueblo considera el mensaje. La disposición de Dios hacia la misericordia enmarca la promesa de una esperanza futura. Fíjense que Oseas, el capítulo 1, versículo 7, escribe esto: más de la casa de Judá tendré misericordia, y aquí el que está hablando es Dios,
De la casa de Judá tendré misericordia y salvarélos en Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni caballeros. Claramente está aludiendo a este Dios misericordioso y piadoso que se revela en Éxodo 34:6. Pero si vamos a Joel, Joel capítulo 2, versículo 13: lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Nuevamente Joel está aludiendo al texto que acabamos de mostrar, Éxodo 34:6. Y Jonás 4:2, oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Nuevamente, la inclinación de Dios hacia la misericordia, que en el caso de Jonás, a Jonás se molestó con esa inclinación porque esa misericordia Dios la obró en el corazón de los ninivitas, grandes enemigos del pueblo de Israel. Pero esta inclinación de Dios a la misericordia, aquí lo que está haciendo Jonás es aludir nuevamente a Éxodo 34:6. Nahum, capítulo 1, los versículos 3 y los versículos 7 y 8. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá al culpado por inocente. Jehová marcha entre la tempestad y turbión, y las nubes son el polvo de sus pies. Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa hará consumación de su lugar, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Nuevamente encontramos esta alusión a Éxodo 34:6. Pero quisiera detenerme en la primera parte que está ahí destacada en amarillo. Hermanos, qué promesa más hermosa tenemos aquí, qué tesoro encontramos en el libro de Nahum. Y lamentablemente hay muchos creyentes que nunca llegan a leer los profetas menores. Por eso que es importante tener un programa sistemático de lectura, porque cuando uno lee aquí, lee allá, lee donde a uno más le gusta, bueno, pierde de leer, y tal vez en toda la vida no lea alguna parte donde va a encontrar tesoros maravillosos, pero que si no los encuentra no los va a poder exigir. Pero fíjense qué hermoso este texto, Nahum 1:7. Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia. Tenemos algunos hermanos en la congregación seriamente afectados en su salud, situación que aflige especialmente a la familia, pero también a la congregación. Y podemos abrir el profeta Nahum y encontrarnos con esta hermosa promesa del Señor para fortaleza en el día de la angustia. Y hay algo más hermoso aún: conoce a los que en él confían. Es que, hermanos, el creyente no es un simple número para Dios. No somos un número de Ruth para Dios. No, somos hijos suyos. Y Dios tiene la capacidad, por ser infinito, tiene la capacidad de escuchar simultáneamente las oraciones de todo su pueblo, prestar atención a esas oraciones
y responderlas de acuerdo a su voluntad. Por eso es que todo creyente puede confiar en este Dios maravilloso, que por lo demás renunció a la vida de su propio Hijo para entregarlo de modo que pagara la culpa de nuestro pecado. La sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y si estuvo dispuesto a hacer eso por nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto también a hacer fortaleza en el día de la angustia de sus hijos? Que el Señor nos dé su gracia para poder disfrutar de estas promesas maravillosas que encontramos en el profeta Nahum. Y quiero decirles que como estas, van a encontrar muchísimas otras cuando comiencen a escudriñar en profundidad el mensaje de los profetas menores. Pero tenemos más. Amós, capítulo 9, versículo 10. A cuchillo morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, ojo, no se acercará ni nos alcanzará el mal. La complacencia en el pecado sin arrepentimiento, deleitarse en el pecado sin arrepentimiento, hermanos, conduce al juicio. Y si era hermoso la promesa que encontramos en Nahum, esta debería hacernos meditar seriamente cómo estamos orientando nuestra vida en el día a día. No desarrolles esa falsa seguridad que el diablo quiere poner en tu corazón de que eres un hijo de Dios y que por lo tanto no se acercará ni te alcanzará el mal. No olvidemos que Dios ama también la disciplina y corrige aplicando su disciplina. Aquí lo más sabio es no arriesgarse a tener que esperar esa corrección y acudir al Señor en oración, entregando nuestra vida y nuestras inquietudes a Él. Un último punto que en esta presentación general de algunos temas interesantes e importantes que vamos a encontrar en el estudio de los profetas menores es la naturaleza o carácter de Jehová que debe ser reflejada en su pueblo. Esa es la voluntad de Dios. Cuando honramos a Dios estamos cumpliendo con nuestra labor. Miren, el profeta Ageo, muy dura estas palabras, Ageo 1, versículos 4 y 6. Es para vosotros tiempo, para vosotros de morar en vuestras casas enmaderadas, y esta casa está desierta, refiriéndose al templo. Sembráis mucho y encerráis poco. Coméis y no os hartáis. Bebéis y no os saciáis. Os vestís y no os calentáis. Y el que anda a jornal recibe su jornal en trapo horadado. Es importante aquí señalar brevemente el contexto en que Ageo entrega este mensaje al pueblo de Jerusalén. Habían viajado de regreso con una tarea específica: construir el templo, más bien dicho, reconstruir el templo. El templo de Salomón, o el primer templo, fue destruido por los babilonios en la tercera incursión y quemado y dejado eso en un páramo. Y cumplidos los 70 años, el rey Ciro dio la orden de que quien quisiera acompañar a Zorobabel y al sacerdote Jesuá a
reconstruir el templo en Jerusalén. El problema es que cuando partió la obra empezaron las dificultades con los enemigos de los judíos. Y eso los hizo bajar los brazos y ocuparse en primer lugar de construir sus casas. Y entonces Ageo le dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de morar en vuestras casas enmaderadas, mientras la obra del templo estaba ahí abandonada. Lo que pasa es que para ellos en ese momento la adoración a Jehová no era una prioridad. Y hermanos, muchas veces para nosotros tampoco lo es. Consideremos, sembráis mucho y encerráis poco. Coméis y no os hartáis. Bebéis y no os saciáis. Os vestís y no os calentáis. Y el que anda a jornal recibe su jornal en trapo horadado. Ahí están las consecuencias de no tener como una prioridad en nuestra vida la adoración a Jehová. ¿Qué vemos en Malaquías? Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, dice Jehová, ¿qué es de mi honra? Y si soy señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? No tienen conciencia de la grandeza de Jehová. Cuando revisen el capítulo completo en el libro de Malaquías, se van a encontrar con que primero Moisés había dado indicaciones claras y precisas de las condiciones que tenían que cumplir los animalitos que iban a ser llevados para holocausto o para sacrificio. Animales perfectos, sin talla. Pero ya en el tiempo de Malaquías, el amor a las cosas materiales había hecho que lo despreciado del ganado fuera lo que se ofrecía como sacrificio a Dios. Malaquías hace una reflexión muy interesante. Ofrécele a tu príncipe de regalo ese animal cojo, dañado, enfermo, a ver si él se goza en el presente que le llevas. Es tremendo cuando dejamos de considerar en nuestra vida que nuestro Padre Celestial es el Dios infinito, eterno, todopoderoso, omnisciente. Nos gusta quedarnos en que es un Dios de amor, pero también no podemos olvidar que es un Dios de ira. Sin la ira de Dios es casi imposible comprender su amor. Es un Dios de justicia. Y no olvidemos que somos bendecidos porque la justicia de Dios que debió recaer sobre nosotros, Dios la dejó caer sobre su propio Hijo. Y hoy nos imputa ese sacrificio a nuestro favor. Dios es magnificado en su pueblo cuando su pueblo imita su fidelidad y se inclina hacia su misericordia. Es el tema que Moisés presenta en Éxodo capítulo 34. ¿Y qué tiene que decirnos Amós capítulo 5 versículos 21 al 24? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. No me darán buen olor vuestras asambleas. Y si me ofreciereis holocaustos y vuestros presentes, no los recibiré, ni miraré a los pacíficos de vuestros engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, que no escucharé las salmodias de tus instrumentos.
Antes corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. La justicia de Dios, cuando es reflejada por su pueblo, es engrandecida. Y concluyamos este paseo panorámico por los profetas menores con Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti Jehová solamente hacer juicio, llamar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Esta invitación a humillarnos ante la grandeza de Dios es lo que como congregación debemos buscar. Es lo que cuando lo hagamos como congregación veremos reflejada la grandeza de Dios en bendición de almas redimidas por la sangre de Cristo. La veremos reflejada en bendición de una congregación que se goza en ser hijo de Dios y en honrar y glorificar su santo nombre. La veremos reflejada cuando caemos en tentación, no esperamos para humillarnos y arrepentirnos de todo corazón y pedir perdón y disfrutar de que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar esos pecados. Pero no solamente nos perdona, sino que también limpiarnos de toda maldad.